Dichoso el que estudia para aprender, el que estudia para enseñar, pero más el que lo hace para curar. Una vez más juntos en Medicina MP3, el programa de radio, el podcast que une a todos los sanitarios de todo el mundo. Y en esta ocasión tenemos el gusto de presentaros la disección aórtica, una patología de urgencias que requiere una actuación inmediata. Una actuación fundamental. El síndrome aórtico o dolor aórtico incluye varias patologías: la disección aórtica, el hematoma intramural, la úlcera aórtica penetrante sintomática y los aneurismas dolorosos. Es una patología extremadamente urgente, es una emergencia médica. Rápidamente vemos una clasificación que es la de DeBakey y subdivide el tipo 1 en una disección que compromete toda la aorta. Después tenemos también la tipo 2, que es una disección que compromete la aorta ascendente, y la tipo 3, que compromete la aorta descendente. Ante un paciente con un dolor torácico en el que sospechemos una disección aórtica, hay que hacer un electro rápidamente, marcadores bioquímicos y una radiografía de tórax. Es fundamental esas tres pruebas. Es importante también conocer un poco la presentación clínica. ¿Cómo sospechamos un paciente que tiene una disección aórtica? Bueno, en realidad no es difícil, aunque hay veces que simula muchos síntomas, pero el dolor es la característica clínica más importante de todas. Ese dolor es fundamental, es una sensación de desgarro agudo intenso y además migratorio, un dolor que sube y baja. Además es un dolor que no cede y después aumenta, sino que es un dolor constante. El paciente está todo el rato quejándose, muy inquieto. Es un dolor que, ya os digo, si lo veis en algún momento no se os va a olvidar. Entonces es un dolor que se puede diferenciar del dolor secundario al infarto agudo de miocardio. Es un dolor también retroesternal que se irradia al cuello, y este es muy característico de la afectación de la aorta ascendente, mientras que el dolor que es dorsolumbar orienta más a la aorta descendente. A veces el dolor es tan intenso que puede provocar un síncope. Puede obstruir incluso también los vasos cerebrales o la activación de los vasoreceptores o un taponamiento cardíaco. Es un dolor, ya os digo, un dolor transficiante, es un desgarro. También a veces puede haber una hemoptisis, es decir, un sangrado del árbol bronquial, o un síndrome de la vena cava superior, una obstrucción de la vía aérea, o incluso un síndrome de Horner, compresión del aneurisma, o un hematoma del callado. Puede incluso haber disfonía, etcétera. Pero ya os digo, ese dolor tan transficiante nos tiene que hacer rápidamente ver que puede tratarse de un síndrome como el que está aórtico agudo, exactamente, como el que estamos describiendo. Bien, pues vamos a ver ahora el manejo rápido de esta enfermedad tan urgente, esta patología tan urgente. Primero tenemos un tratamiento farmacológico. Si sospechamos una disección aórtica, tiene que ir siempre encaminado al dolor. El paciente tiene que bajar el dolor. Hay que disminuir el riesgo también de la progresión de enfermedad.
Siempre antes de hacer cualquier medida diagnóstico-terapéutica, el paciente tiene que estar monitorizado, porque son pacientes que pueden hacer infartos, pueden hacer arritmias, pueden pararse literalmente. Y por supuesto, la presión arterial es fundamental medirla en este tipo de patologías. Si no es una presión arterial invasiva, debe hacerse cada 5 minutos. Imaginaos lo importante que es controlar en este tipo de pacientes la tensión arterial. Y por supuesto, coger una vía venosa de un grueso calibre, un 14G. Bueno, no se te olvide, Antonio, que es fundamental tomar la tensión, pero si sospechamos un síndrome aórtico agudo, fundamentalmente si es superior, hay que medir la presión arterial en ambos brazos, porque ante un síndrome aórtico veremos una diferencia casi de 10 o 20, sobre todo de 20 milímetros de mercurio de un brazo a otro. Es muy llamativa la diferencia y eso nos puede orientar bastante ante una patología de dichas características. Sí, Transi, de hecho yo creo que es un signo casi patognomónico, ¿no? O que nos orienta muchísimo junto con el dolor. Bien, pues vamos a seguir tratando la analgesia. La analgesia fundamentalmente se basa en opiáceos a dosis baja, en cloruro mórfico. Ponemos 3 miligramos intravenoso cada 5 o 10 minutos hasta que consigamos controlar el dolor. ¿Qué pasa si tenemos tensiones sistólicas muy bajas, por debajo de 100? Bueno, pues aquí usamos la meperidina, marca comercial Dolantina. Podemos usar 25 o 50 miligramos cada 5 o 10 minutos. Como dijimos antes, la tensión arterial hay que controlarla. Hay que controlar la tensión arterial para disminuir el estrés de la pared aórtico. Y controlar la tensión arterial significa tener cifras entre 90 y 110 milímetros de mercurio, si se mantiene la diuresis. ¿Qué usamos? Bueno, pues los fármacos más usados como tratamiento antiimpulso, como hemos dicho, para disminuir el estrés de la pared, son los bloqueadores beta selectivos. Por ejemplo, el esmolol intravenoso o el atenolol intravenoso. También podemos usar no selectivos como el propanolol o los bloqueadores alfa 1 y beta 2, como es la betalol intravenoso. Mirad, fijaos en la betalol, es el fármaco de elección cuando tenemos un paciente de estas características con una hipertensión arterial severa. La betalol como primera opción. Si después requerimos un control adicional de la tensión arterial, pues ya utilizamos o asociamos el nitroprusiato, la nitroglicerina intravenosa, antagonistas del calcio, por ejemplo el nibedipino intravenoso o incluso algún IECA. Si por ejemplo los bloqueadores beta, los beta bloqueantes estuvieran contraindicados, por ejemplo un paciente que es EPOC tiene contraindicado los beta bloqueantes, entonces habría que pensar en el verapamilo, por ejemplo, o el diltiazem intravenoso, calcioantagonistas. En principio no deberíamos utilizar vasodilatadores directos, como por ejemplo la doxazocina, porque incrementa la tensión arterial secundaria a la taquicardia. Bien, y una vez que hemos controlado el dolor y hemos controlado la tensión arterial con una vía periférica, que son los dos pilares de farmacológico, pues ya lo único que nos queda es el abordaje quirúrgico. Una disección de aorta necesita cirugía. Eso es llevarlo rápidamente al hospital. Hay ya por parte de los cirujanos pues abordaje quirúrgico de disección tipo A, tipo B. Incluso aquí podemos valorar ya la necesidad de un transporte aéreo en el caso de que nuestro hospital no fuese de primer nivel. Pero como os digo, que nunca se os olvide, en una disección de aorta, y es lo más importante de este podcast, es, como hemos dicho, lo que es el tratamiento médico, dolor, morfina, homeperidina y por supuesto antihipertensivos. El pronóstico, porque ya hemos dicho que es una enfermedad muy urgente. Bueno, pues el pronóstico, el 20% de los pacientes no alcanza los servicios de urgencia.
O sea que es un pronóstico bastante infausto. It's not enough to say I want you, 'cause I'll say anything. I'm holding out to feel without a doubt. I have just been questioning you. If I Bueno, Antonio, a modo mínimo de anécdota, comentarte que en un congreso expuse el caso de una paciente mía que en el embarazo sufrió una disección de aorta ascendente y la verdad que pues sobrevivió y esa gestación se llevó a término, tiene su niña actualmente. Y bueno, fue muy curioso, fue un dolor torácico, de las características como tú has definido, que creaba inquietud, que subía y bajaba, que creaba una diferencia de tensión entre un brazo y otro. Y bueno, con el traslado precoz, pues esa persona pues salió adelante. Caracterizado fundamentalmente que esta chica se diagnosticó a posteriori de un síndrome de Marfan, que es una cualidad fundamental o que hay que descartar en este tipo de pacientes que sufren esa alteración cromosómica, pues que pueden ser subsidiarios de tener una disección como tal. Así que nada. Sí, curioso, sí, me suena esa historia, Transi. De hecho, quería puntualizar para finalizar las pruebas una vez llevado al hospital que se realizan, porque podemos hacer desde ecocardiografía transtorácica a ecocardiografía transesofágica, pero por supuesto un TAC, una tomografía computerizada, aortografía o coronariografía y resonancia magnética. No sé, Transi, tú la experiencia que tienes, las pruebas que se suelen hacer de primera elección. Como nosotros nos encontramos en un hospital de tercer nivel, pues un angiotac fue la prueba definitoria que se veía claramente en un corte transversal. Se definía muy bien pues lo que era la patología que estaba sufriendo nuestra paciente. Muy bien. Bueno, pues nada, a modo de resumen, la actuación inmediata de una disección aórtica tiene un tratamiento inicial que consiste en controlar la tensión arterial y el dolor. Cuando hay una afectación de la aorta ascendente, cirugía siempre, mientras que la disección de la aorta descendente precisa quizá al principio un abordaje médico si no hay complicaciones. Y nada más, despedirnos de todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, escuchándonos en todos nuestros podcasts y emplazaros, como siempre, para el próximo podcast. Un saludo a todos. It's kinda rough, 'cause since I met you, there's things we've never said. So if I go